Muy bien, seguimos entonces con la retroalimentación del texto número 3 del simulacro del lunes pasado, estamos en lenguaje, y este texto número 3 era la única infografía, el único afiche. Era una infografía, que era la primera pregunta, ¿no es cierto?, sobre este texto, igual que en el examen, era el único afiche, titulado Tu salud sólida todo el año. ¿Te acuerdas, no es cierto?, que hablaba de los temporeros que tenían, ¿no es cierto?, que la idea de que tuvieran FONASA durante todo el año. La primera pregunta, ¿qué cree que significa que el eslogan Tu salud sólida todo el año? Justamente que la salud se cuida todo el año y no solo en el periodo en que los temporeros trabajan, sino que durante, ¿no es cierto?, los 12 meses. Entonces, por eso era la alternativa A como alternativa correcta. ¿Cuáles son los canales de atención de FONASA? Primero, insistí que se responde con información del texto. Algunos de ustedes por ahí colocaron el CEFAM, por ejemplo, o diferentes centros de atención que pueda tener FONASA. Yo no tengo que colocar información que yo maneje aparte o que yo sepa dónde atiende FONASA, sino que donde la ficha me diga cuáles son estos canales de atención que tiene FONASA, donde me dice esta infografía, ¿ya? Recuerden que es una infografía todo esto, no es una noticia, no tiene la estructura de una noticia, es una infografía porque hay una imagen que se combina con un texto escrito donde se me entrega una información resumida. Es un afiche donde la idea es que si yo voy caminando, ¿no es cierto?, no sé, en el metro, yo lo pueda leer a la rápida, que me llame la atención y que en forma muy precisa me entregue información. Y esa información precisa es, por ejemplo, cuáles son esos canales de atención. Uno de ustedes puso correctamente que los canales de atención son a través del número telefónico, y algunos de ustedes pusieron cuál es ese número telefónico, el sitio web, que era, ¿no es cierto?, www.fonasa.cl, los 7 días de la semana y las 24 horas, y la red de sucursales disponibles a lo largo de todo el país los días hábiles. Eran 3 canales de atención: el número de teléfono, la página web y la red de sucursales. Eran 3, pero yo consideré que colocando 2 canales de atención, la respuesta estaba correcta, ¿ya? La que está aquí está muy correcta porque colocó estos 3. Algunos también fueron más precisos aún colocando el número de teléfono, colocando el sitio web y las sucursales. Pero, por ejemplo, si ustedes colocan en todo el país, todos los días del año, no me están diciendo, no están expresando cuáles son los canales de atención. En todo el país, todo el año, ok, pero ¿cómo me puedo comunicar con FONASA? Si yo tengo una inquietud, un problema, un reclamo, ¿cómo me comunico con FONASA? ¿Cuáles son los canales de atención? Para eso necesito saber cuál es el teléfono, cuál es la página la página web y dónde están, ¿no es cierto?, las sucursales a lo largo del país. Entonces, ¿cómo me comunico? No basta con decir a lo largo del país todos los días del año. Esa respuesta es una respuesta, pero no responde la pregunta. Por lo tanto, está incorrecto. ¿Ya? Ojo, que tengo que revisar la pregunta y revisar si mi respuesta quizás es un poco reiterativo, pero revisar si la respuesta está respondiendo realmente la pregunta. Si yo coloco en todo el país, en todo 24/7, ya, pero ¿cómo? ¿Cómo me comunico con FONASA? ¿Cuáles son esos canales? El número de teléfono, que algunos lo pusieron textual, ¿no es cierto?, 600 y tanto, la página web www.fonasa.cl y la red de sucursales. Entonces, tengo que ser mucho más preciso en la respuesta. Las respuestas vagas, generales, no sirven. Si dice mencione, que es lo que aparece ahí, tengo que nombrarlas, tengo que decir cuáles son estos canales de atención, ¿ya? Así que ojo con eso, más preciso. La pregunta 19 dice, ¿está de acuerdo con que los trabajadores temporeros se unan a FONASA? Nuevamente, argumente su respuesta. Alguien por ahí puso, prefiero no hablar del tema. Si ustedes colocan eso, la respuesta está absolutamente incorrecta. A lo mejor
les incomoda el tema de la salud, pero desgraciadamente es necesario que ustedes tengan una postura y que argumenten esa postura. Esta alumna o alumno colocó: sí, estoy de acuerdo, porque a pesar de trabajar por temporadas, siguen teniendo derecho a todos los beneficios de salud brindados por FONASA. Esa respuesta está clara y completa. Fíjense que no es extremadamente larga, pero está completa y responde a la pregunta. Primero, dice expresamente: sí, estoy de acuerdo. Eso lo repito porque a veces hay respuestas muy bonitas, pero no dicen sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Hay que decirlo explícitamente. Me parece bien, me parece mal. Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. ¿Ya? Aquí lo dice esta persona. Sí, estoy de acuerdo. Y luego, ¿por qué? Porque a pesar de trabajar por temporadas, porque recuerden que estamos hablando de los temporeros, siguen teniendo derecho a la salud durante todo el año. Esa era la idea, ¿no es cierto?, de esta afiche, de esta infografía, que los temporeros, a pesar que trabajan un periodo determinado, tienen derecho a la salud durante todo el año y también con las cargas familiares, que algunos también lo agregaron y que sería más completo, ¿ya? Así que eso es un ejemplo de una buena respuesta. Por supuesto que hay más respuestas correctas. Solo seleccioné este para demostrar que hace explícito y que sí está de acuerdo y que recoge el tema de los temporeros, que es justamente el tema que estamos tratando, que tienen derecho a salud todo el año. Eso es con respecto a la ficha. El último texto, el texto número 4, también era un texto no literario titulado El maquillaje, un instrumento de comunicación. El título es bien decidor porque estamos hablando todo el tiempo como el maquillaje como un medio de comunicación, ¿ya? Eso es bien importante. Nuevamente, la clásica pregunta: ¿cuál es el tema del texto? Volvemos a decir, no va a aparecer en forma explícita en el texto. Lo tengo que inferir. Por lo tanto, es un ejercicio un poco más difícil, porque no es localizar la idea, no es localizar la información, sino que tengo que leer el texto y hacerme la pregunta: a ver, ¿cuál es la columna vertebral de este texto? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Qué es lo principal? No las ideas chicas, sino que lo principal. Porque, por ejemplo, habla de las tribus, habla por ahí algo de las mujeres, pero ¿cuál es lo principal? Y lo principal es este rol social del maquillaje como medio de comunicación, ¿ya? No está en forma explícita, la respuesta se infiere, pero es lo que responde a la pregunta de cuál es el tema, cuál es esta columna vertebral del texto, ¿ya? No me puedo quedar, por ejemplo, con el maquillaje en las tribus urbanas, porque eso es un aspecto que toca el texto, pero el tema es mucho más global. Tiene que ser la alternativa que me englobe todo el texto, no una idea chiquitita. Y la que me engloba todo el tema, todo el texto, es este rol social. Por eso habla de las tribus, por eso habla, ¿no es cierto?, de la distinción de clases, habla de los faraones, de los ritos de iniciación, o sea, habla de diferentes aspectos, ¿ya? Por eso como rol social. Según el texto, siguiente pregunta: ¿quiénes se maquillan para llevar a cabo sus ritos de iniciación? Y aquí hay una pregunta, una información textual. Voy al párrafo 3. Actualmente podemos encontrar algunas tribus cuyos hombres lo utilizan para sus ritos de iniciación o celebración. La alternativa correcta entonces eran las tribus, no los faraones, como algunos de ustedes marcaron, menos las mujeres y menos los cantantes. Pero los faraones, varios de ustedes las marcaron. Pero si volvemos al párrafo 3, la información está ahí, ¿no es cierto?, donde dice que algunas tribus cuyos hombres lo utilizan para sus ritos de iniciación. Era la alternativa A. Aquí no había que inferir, había que buscar la información, localizar la información. En este tipo de preguntas es más fácil, no nos deberíamos de equivocar, porque es leer y volver a leer, y solo hay que ubicar el dato, la información. ¿Ya? Párrafo 3. Se vuelve a leer, insisto en eso. En la afirmación, también cuando van a la guerra para intimidar al enemigo,
¿Cuál de los siguientes términos es sinónimo de intimidar? Intimidar lo reemplazamos por amedrentar, que significa atemorizar, ¿ya? Atemorizar, producir temor. Algunos de ustedes marcaron provocar, y provocar significa producir cierto estado de ánimo en una persona, o hacer que una persona se enfade, se ofusque. Eso es provocar. Pero amedrentar o intimidar es provocar temor, ¿ya? No es simplemente que se enfade, que se enoje o producir un cierto estado de ánimo. Amedrentar es más preciso, intimidar es más preciso, ya es producir temor. Provocar puede ser producir cualquier estado de ánimo o simplemente, ¿no es cierto?, hacer enfadarse. Pero acá es más preciso, es provocar temor, ¿ya? Así que era la alternativa A. La pregunta 23 dice, las primeras comunidades de la humanidad utilizaban maquillaje. Nuevamente, localizo la información y en el primer párrafo dice, cuando las primeras comunidades se aplicaban arcilla en la cara, simulando los colores y formas de la naturaleza. Por lo tanto, la alternativa correcta es simulando los colores de la naturaleza. Alternativa D. Nuevamente, localizo información, estaba en el primer párrafo, está prácticamente textual, simplemente habría que releer y ubicar la información, ¿ya? Estas preguntas son más fáciles porque simplemente ubicar, no hay que inferir, no hay que interpretar, ¿ya? Y 24, según el texto, ¿por qué el maquillaje es considerado un instrumento de comunicación? Lo dice varias veces, pero parte el texto diciendo, el maquillaje es una expresión del lenguaje corporal no verbal, es decir, no es de la palabra, sino que, ¿no es cierto?, del cuerpo. Nosotros transmitimos, nos comunicamos a través del cuerpo. Siempre estamos transmitiendo y siempre estamos comunicando a través del lenguaje, de la ropa, por ejemplo, ¿no es cierto?, cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, siempre estamos comunicándonos. Bueno, el maquillaje es parte de ese lenguaje corporal, es un instrumento de comunicación y es parte de ese lenguaje corporal. El texto lo dice desde un principio, ¿ya? Entonces el maquillaje como instrumento de comunicación, el maquillaje comunica y es parte de este lenguaje corporal. No verbal se refiere a que no es a través de la palabra oral, no es de lo que decimos, sino que cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, cómo nos maquillamos también. Y la última era una pregunta abierta, que aquí me quiero detener un poco, porque yo no sé si llegaron muy cansados, si ya era tarde, si estaban un poco agotados y querían terminar rápido, pero la verdad es que en esta pregunta hubo mucho error, y por eso me quiero detener un poco. Dice, ¿considera que el maquillaje tiene hoy la misma función que en los siglos XVII y XVIII? Fundamente su respuesta con información del texto. Para contestar esta pregunta es necesario volver al texto y averiguar qué función tenía el maquillaje en los siglos XVII y XVIII. Lo más probable es que no me acuerde, ¿ya? No me acuerde cuál es la función que tenía de todo lo que leí, cuál es la función que tenía el maquillaje en estos siglos. Entonces voy a volver a leer y dice, entre los siglos XVII y XVIII, los hombres usaban pelucas y se pintaban la cara blanca para diferenciar la jerarquía social. Solo las clases acomodadas podían disfrutar de él. Vuelvo a leer. Entre los siglos XVII y XVIII, los hombres usaban peluca y se pintaban la cara blanca para diferenciar la jerarquía social. Solo las clases acomodadas podían disfrutar de él, del maquillaje. Sabiendo cuál es la función del maquillaje en estos siglos, puedo saber si hoy tienen la misma función o no. Entonces, no tengo por qué hablar de las tribus, por ejemplo, porque no tienen nada que ver con lo que me están preguntando.
Muy pocos la tuvieron correcta. Seleccioné 2 respuestas de ustedes. Hay más que lo tuvieran correcta, no son las únicas 2 buenas. Hay más, ¿ya? Pero la puse como ejemplo para que vean a qué apuntaba la pregunta. ¿Considera que el maquillaje tiene hoy la misma función que en los siglos XVII y XVIII? No, ya dejó de tener la misma función. En el siglo XVII y XVIII se usaba para mostrar jerarquía social, ahora no. El mercado del maquillaje está libremente al alcance de todos, hombres, mujeres, y sin distinción de clase social, política o cultural. Eso fue una opinión de uno de ustedes. Está perfecto. Otro de ustedes puso: considero que no, porque en ese entonces el maquillaje se utilizaba como una jerarquía social de las clases acomodadas o altas. Y en cambio ahora, en siglo XXI, se usa más de una forma estética y está al alcance de todas las clases sociales. Hay más respuestas correctas, no son las únicas, pero todos aquellos que hablaron, por ejemplo, de los faraones, de las tribus, de los faraones, de los ritos de iniciación, de ir a la guerra, por ejemplo, no tienen nada que ver con lo que me están preguntando. Apuntaba si hoy en día es un diferenciador de clase social, y lo más probable es que la respuesta sea que no, porque es transversal a las clases sociales, ya no se distingue una clase social con otra a través del uso del maquillaje, ¿ya? Así que ojo con eso, porque tengo que volver al texto y tengo que revisar cuál es el uso del maquillaje en estos siglos para poder contestar. No es llegar y contestar, porque lo más probable es que no me acuerde a qué se refiere, ¿ya? Así que aquí, insisto, aquí fue un fracaso, diría yo. Aquí no fue mal. En esta pregunta no fue mal, ¿ya? De frente. Bueno, ¿cómo vamos a todo esto con el simulacro? ¿Cómo vamos? Vamos bien. Yo primero los quiero felicitar por la cantidad de simulacros contestados que llegaron. De verdad agradezco su trabajo, su participación, su compromiso. Hay un gran porcentaje de logro. Muchos de ustedes obtienen más del 60% de logro, lo que significa que estarían aprobados. Son muy poquitos los que no lo hicieron. Me alegra leer las respuestas abiertas porque veo que cada vez desarrollan mejor las ideas, hay respuestas más largas, más completas, con mayor sentido, con mayor coherencia, y de verdad si comparo las respuestas abiertas con lo que, como empezamos el año a cómo vamos, de verdad me alegra muchísimo ver los avances que hemos tenido. Muy orgullosa de eso y muy contenta. ¿Qué es necesario seguir reforzando? Primero que es necesario leer bien la pregunta, entender qué es lo que me están preguntando. Si me preguntan por manzana, contesto manzana, no contesto por las peras, porque no les interesan las peras, les interesan las manzanas. Entonces, entender bien cuál es la pregunta y contestar por lo que me están preguntando. Algo que he dicho harto durante estas cápsulas: volver a leer el texto una y otra vez, localizo la información, no basta con una lectura, ¿ya? Ni ustedes, ni yo, ni premios Nobel, todos leemos los textos una y otra vez, porque así uno va descubriendo más información, porque una primera lectura es solo para entender a grandes rasgos de qué se trata, pero con una segunda lectura veo más detalles, con una tercera lectura entiendo mejor la idea, y así sucesivamente. Ya no basta con leer el texto una sola vez. Argumentar mejor una idea u opinión. Recuerden que no basta decir que estoy o no estoy de acuerdo. En la vida diaria pasa lo mismo. Tengo que dar razones por lo que yo estoy, por lo que yo pienso, por lo que yo sostengo. Y lo otro que hay que seguir trabajando es inferir un tema, o entender, inferir cuál es el propósito del texto, ¿ya? Que no aparece escrito textual, pero tenemos que tener la capacidad de ver, bueno, ¿qué pretende este texto? ¿A dónde va? ¿Cuál es su fin? ¿Ya? ¿Cuál es su propósito? Eso es necesario seguir trabajando. Pero de verdad estoy muy contenta, les agradezco su compromiso. Yo les dije en marzo que esto era como andar en bicicleta, y siento que de verdad no hemos parado de pedalear y cada vez lo estamos haciendo mejor. Y eso es gracias a su compromiso, es gracias a su trabajo constante, semana a semana. Y, y quiero recalcar que, y por eso quiero terminar con estas palabras de Gabriela Mistral,
que más allá del simulacro y más allá del examen, lo que nosotros hacemos para la vida, esto es enseñanza para la vida. Leer un texto bien, comprenderlo, significa poder comprender un contrato de trabajo, poder comprender un finiquito, tener el gozo de leer una novela, un cuento y poder disfrutarlo, poder leer el diario, poder informarse y así ser ciudadanos más responsables y más comprometidos con lo que está pasando. Entonces, esto no es para el simulacro, no es ni siquiera para el examen, esto es para la vida. Así que ojalá que lo vean así, que lo que estamos haciendo es para tener una mejor calidad de vida. Y termino con Gabriela Mistral, ya que estábamos hablando de ella. Ella dijo alguna vez, hacer leer como se come, todos los días, hasta que la lectura sea como el mirar, el ejercicio natural, pero gozoso siempre. Ojalá que disfruten la lectura, que sea un gozo, que sea entretenido, que no sea un esfuerzo, que no sea una lata, que no sea terrible, sino que de verdad que lo disfruten. Bien, les agradezco su compromiso, su fortaleza, su constancia. Muchas gracias por eso. El formulario sigue. Necesito, ¿no es cierto?, que retroalimenten su experiencia en el examen a todos los que rindieron la primera oportunidad. Que me cuenten también cómo les fue el simulacro en términos de, ¿no es cierto?, de qué sintieron, cuáles fueron sus mayores dificultades. Todo lo que me quieran contar para que las clases sean mejores, para que los formularios den mejor respuesta a lo que ustedes necesitan, de verdad para mí es muy, muy útil. Así que eso se los agradezco. Gracias a cada uno, un abrazo gigante, nos estamos viendo. Muchas, muchas gracias a todos por su trabajo y por lo que están haciendo. De verdad, muchas, muchas gracias. Un beso grande, chao, que estén bien.